El empate del Inter ayer anoche, domingo, contra la Fiorentina, da al Milan una ventana semiabierta, abre el campeonato a -6 puntos. Todo puede pasar en esos últimos 8 partidos que se juegan. Hay una pausa de 2 semanas casi, hasta tener que enfrentarnos al Napoli, un equipo peligrosísimo que le pisa los talones al Milan, y tenemos todavía campeonato porque ese empate hace que se acorten las distancias, ¿no? Y esto hace posible una esperanza que hace unos cuantos días estaba cerrada. Hay que ser sincero, hay que ser honestos con lo que decimos aquí en Apunte de Tribuna, en Tribu Milan. Hicimos esto manifiesto, ¿no? El hecho de saber que una distancia tan grande a pocos partidos era pues casi imposible hasta darle el alcance o meterle presión al Inter, ¿no? Y creo que jugar días antes del Inter y con buenos resultados como lo conseguimos ante el Torino, hace posible que la presión esté ya antes de entrar al campo para el rival, para el Inter en este caso, ¿no? La punta siente, sabe que hay quienes están ahí escalando como ellos, y que no van a dejar hasta el último aliento la esperanza de poder llegar a la cima. Vamos a hablar del partido, un buen triunfo ante el Torino, goles de centrocampistas, no de atacantes. También hablaremos del regreso de Santi Jiménez al campo nuevamente. El mexicano se ha recuperado y está tomando nuevamente forma y ganando minutos, y seguramente esta pausa le va a ayudar también para poder tomar aliento y regresar más fresco al campo. Bienvenidos a la Tribu Milan. Vamos a hablar hoy del resultado positivo ante el Torino y lo que nos espera en estos últimos 8 partidos de campeonato. Bienvenidos. Muy bien, como ven en la tabla de posiciones estábamos a -6 puntos, algo que habíamos comentado en la última edición cuando hablamos de haber desperdiciado esta ocasión de estar a -5 puntos. Claro, era posible porque había bueno, pasado una ocasión. El Milan había dejado pasar una buena oportunidad para poder acortar más las distancias, pero está bien. Hablamos de los partidos previos, de derrotas y empates en el papel innecesarios, y yo creo que hay una cuestión aquí. La primera es que no podemos, como se dice, llorar sobre la leche derramada, ¿no? Porque ya tantas cosas pasaron y no se puede mirar atrás. Lo que tenemos que ver es qué tenemos en el campo, a quiénes y qué tenemos como posibilidades, porque aquí hablamos de jugadores que están regresando de lesiones, como el caso de Santi Jiménez. Hablamos de un centrocampo que con Rabiot hace posible una serie de ataques y dinámicas, porque de hecho el segundo gol, que es una acción de juego rapidísima, Modric, Pulisic, Rabiot concluye. Hablan de un Milan que en el centro campo es indiscutiblemente el mejor de la Serie A. Y esto, claro, no es por ser necesariamente hincha rossonero, sino que nos damos cuenta que es una centrocampo letal en sus variantes incluso, ¿no? Porque podemos poner a Ricci, podemos poner a Fofana, tenemos a este jugador que incluso el mismo Allegri lo ha considerado el equilibrio del equipo, que es Alexis Saelemaekers. El belga es un jugador determinante para las últimas líneas de juego, y sobre todo para también desequilibrar el balance que puede generar el rival, ¿no? Porque claro, el rival tiene referencias, y esto hablamos también, ¿no? De tener a un Leao, tener a podríamos hablar de Füllkrug o un Kunku, o el mismo Estupiñán en fases de ataque, a quienes podrían bloquear y generar goles, ¿no? Como de hecho ocurrió, y el Milan ha tenido estas fallas, entre comillas, por así llamar, teniendo jugadores referentes, ¿no? En cambio, un jugador que se mueve por todo el campo, como es el caso de Alexis Saelemaekers, que en defensa y en ataque es un jugador que propone, que dispone, que distribuye, que se ofrece, contribuye mucho al juego del Milan, que puede por momentos ser demasiado Allegri, por así decirlo, porque Allegri propone un juego bastante
bastante pragmático, ¿no? Bastante, vamos al hecho, vamos a obtener el triunfo y de ahí nos salimos. No seamos demasiado creativos, no seamos demasiado propositivos, innovadores o incluso proactivos. Seamos una escuadra compacta, una escuadra que sabe moverse, que sabe defender sus líneas y no estar tan distantes el centro del campo con la defensa. Entonces, Allegri se cuida mucho en ese aspecto y lo vemos. A veces el Milan se vuelve un poco aburrido por algunos minutos porque está tocando, está tratando de acercarse, pero no quiere arriesgar demasiado. Creo que ese es el estilo Allegri, un estilo de juego que marca de repente menos agresividad por momentos, menos juego vertiginoso, menos juego acelerado o que te haga divertir. Por algunos momentos, como les digo, puede ser incluso aburrido, pero consigue el objetivo. Claro, me dicen, prefiero juego bonito antes que el resultado. Bueno, para mí cuenta el resultado, ¿no? Irme con mis 3 puntos, irme contento a casa, gozar el fin de semana y ver ahí qué es lo que pasa con los rivales. Es una satisfacción que este Milan nos regala, ¿no? No tener la incertidumbre de empatar o perder y ver qué hacen los rivales y de ahí que te superen, ¿no? Creo que esto es lo que este juego de Allegri nos ofrece. De acuerdo o no, porque claro, yo tampoco estoy de acuerdo con todo el juego de Allegri, pero lo que tenemos es esto y con los jugadores que están en campo, ¿no? La ausencia de Leao, honestamente, a mi parecer, ahí escriben en los comentarios, no se olviden dejar el like y suscribirse, y les agradezco anticipadamente por esto. La ausencia de Leao le hace bien al Milan. Pueden ahora abrir el debate, pero yo creo que un Leao que no está anímicamente lúcido, que parece por momentos perdido en el campo, porque le hacen jugar de punta, porque luego vuelve a su posición natural, porque parece que quiere cambiar incluso su estilo de juego, pero no está convencido de ello. Y lo vemos errático, lo vemos titubante, ¿no? Lo vemos también un jugador que por momentos da esta certeza de ser un gran campeón y por momentos se apaga. Entonces yo no puedo evaluar a un jugador solo por sus picos. Tiene que ser una constante, ¿no? Un jugador que nos dé la tranquilidad de ser más o menos uniforme. No les digo que todos los jugadores tengan necesariamente que ser uniformes en su estilo de juego, pero al menos que nos dé la tranquilidad de saber de que entrando en la cancha va a tener minutos buenos. Algunos huecos, algunos apagones, algunos espacios vacíos, lo aceptamos. Pero en Leao creo que estos aspectos, de espacios vacíos, el hecho de bloquearse, son más frecuentes que los momentos buenos. Claro, los momentos buenos nos regala acciones de gol hermosas, goles y todo, pero hay un Leao que ahí flaquea y esto creo que afecta a todo el equipo. En cambio, ver un jugador más constante, como en el caso de Saelemaekers, que hable de él, o el caso de Rabiot cuando está en el campo, o el hecho de que tengamos a un jugador o un defensor como Pavlovic. Pavlovic se le criticó muchísimo cuando empezó la primera campaña con el Milan, y de hecho salió ensangrentado, salió lesionado. O sea, el tipo salía a parecer un partido de rugby cada vez que jugaba. Y ahí me di cuenta de algo, que es un jugador que, claro, tiene fallas técnicas, pero que compensa con mucho corazón, que compensa con pasión en el juego, lo va a dejar todo, va a querer ser titular, y de esto no hay ninguna duda. El golazo que anota Pavlovic, que abre el partido, hace que nos demos cuenta que es un jugador que no solo cumple en el centro de la defensa, sino que es un jugador que se atreve a subir y que tiene opciones de gol. Lo mismo pasaba con Gabbia. Gabbia también jugador de defensor central, pero que ha anotado goles de cabeza, así que es un jugador que propone su juego ofensivo y no se esconde. Creo que eso es lo que necesita el Milan, ¿no? Jugadores versátiles y jugadores que sobre todo nos den constancia.
No pasó lo mismo con Estupiñán. Hay que tenerle paciencia al ecuatoriano. Tiene, como les digo, algunos errores en fase defensiva, cosa que debería ser su fuerte porque él es un defensor. Entonces creo que le va mejor cuando explora terrenos en ataque que cuando está en fase de defensa. Bien, las críticas pueden llegar a Estupiñán y las entiendo. También tenemos a un jugador como De Winter, estamos hablando ahora de la defensa, que de hecho acciona el gol que termina con el tercer gol de Fofana, y es un jugador que protagonista de acciones de ataque y de gol, ¿no? Por lo que yo creo que es un Milan que ha encontrado en sus pequeñas fichas débiles una unidad fuerte. Para hacer posible que un equipo así consiga ambicionar o conseguir incluso un campeonato, hay que tener una cohesión en el vestuario, hay que tener una coherencia en el campo de esta cohesión. Y algo muy importante fue lo que vi. Han visto la celebración, de hecho creo que una de las imágenes que van a ver ahí que están rotando, o creo que es la portada del video. Sí, la portada del video, que celebran la clásica celebración de Pulisic, porque él tiene aquí tatuado el ojo de un tigre, ¿no? Y él tiene el ojo del tigre cuando festeja. Y Rafa Leao hace la figura del surfista, ¿no? Entonces se pone casi en cuclillas y hace un gesto como si estuviera navegando por las olas. Y este mix es a los jugadores en cuclillas haciendo el gesto de Pulisic. Y yo creo que esto es un mensaje para todos. Rafa estaba en la tribuna, Pulisic estaba en campo. Ver festejar a un jugador como Fofana, que no tiene muchas oportunidades de ser protagonista en el juego, homenajear a sus compañeros, como que uniéndolos, como diciéndoles esto es para ambos, ¿no? Esto va para ambos, que son atacantes y son compañeros y quizá amigos en todo caso. Me parece que cierra muchas bocas, incluso la mía, que también manifesté mi preocupación por una potencial ruptura en el vestuario, cosa que hoy en cambio me tranquiliza sabiendo que hay un buen ambiente, que se abrazaron, que festejaron, que estaba Leao que sonreía después de la celebración. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Este Milan que, como le digo, parece haber resuelto sus diferencias en el vestuario. Nos espera el Napoli. Creo que es el último de los partidos más importantes con encuentros directos de lo que queda de esta campaña de esta temporada. No va a ser fácil porque vamos a jugar en el Maradona. Así que 6 de abril nos espera un partido importantísimo. 6 de abril me dicen el aniversario también de mi hijo, así que va a ser una fecha importante para seguirla. Vamos a seguir en familia y apoyando con todo al diablo. Creo que es importante para todos ver que los partidos que vamos paso a paso ganando, que los partidos que vamos paso a paso conquistando estos puntos se van haciendo capital para lo que conlleva regresar a la Champions, para lo que conlleva volver el nombre Milan, la marca Milan, a Europa, al mundo, y tener la certeza de que podemos contar con dinero para renovar el equipo. Modric, por más que lo hemos elogiado, tiene 40 años, no va a ser eterno. Tenemos jugadores que necesitan ser cambiados en ataque. Hay dudas. Fulkrug creo que terminará despidiéndose el equipo al final de temporada. No hay tantos préstamos como la vez anterior, que teníamos a Abraham, a Walker o a ¿cómo se llama el portugués? Que también estuvo en las filas
del Milan, ahora se me pasa, pero ahí pueden recordarlo. Teníamos a una serie de jugadores que estaban en préstamo y que claramente no estaban pensando a largo plazo en el Milan, ¿no? Creo que tuvieron un periodo particular que nos dio esperanza de un buen ataque, de un ataque agresivo. Como les digo, han anotado 2 centrocampistas y un defensa. O sea, de ataque todavía, de atacantes que anoten, que es lo que uno se espera, ¿no?, del equipo. Todavía no tenemos estas cifras, estas estadísticas. Yo sigo esperando. Claro que el regreso triunfal de Santi Jiménez al gol está regresando de una lesión importante, así que no vamos a darle presión todavía. Necesita ganar confianza, minutos en el campo para poder ver su juego nuevamente brillar. Pero están ahí, los jugadores están ahí, las piezas están ahí. Anotamos. No llevamos 3 puntos a casa o el punto de repente en visita, está bien. Quien anote, incluso si mañana anota un gol, estamos más que contentos. Estoy contento si esto es así. Pero claro, hay que ver a largo plazo que no todos los jugadores pueden estar en todas las fases del equipo. Claro, un fútbol total podría ser la solución, pero hay cansancio físico, ¿no? Porque si estamos pensando en jugar Champions y jugaremos seguramente también Copa Italia, tener tantos partidos en semana agotan y poder pretender llegar a fases decisivas, a fases determinantes en estos campeonatos, no puede ser posible si tenemos a jugadores lesionados. Y para esto tenemos que tener una banca de suplentes importante, tenemos que tener titulares de nombre, de peso. Y si tenemos la fortuna de contar con Luka Modric la siguiente temporada, no tendremos a un Luka Modric 90 minutos, porque claro, hoy esa temporada nos está regalando todo su juego y lo disfrutamos. ¿Para qué negarlo? Es una delicia ver el juego de Luka Modric en campo, verlo protagonista y ver que no solo asiste, sino también anota, sino también reclama, es protagonista, no es silencioso, habla con el árbitro, habla con sus compañeros. Es un jugador que en el campo es un líder. Pero el próximo año tendrá 41 años, no tendrá las piernas para aguantar 90 minutos y peor aún jugando Champions. Así que hay que pensar en esto, ¿no? En estas variables que son importantes para ya ver y pensar al campeonato que se viene. Muy bien, entonces hablamos en esta semana. Esto es para abrir la semana y les agradezco por la sintonía. No olviden, como les digo, suscribirse, darle like, y si ahí quieren apoyarme con una donación en PayPal, no hago más que agradecerles por este gesto anticipadamente, para que este proyecto, con todo lo que tenemos en infraestructura y los gastos que tenemos en logística en general en el canal, pueda seguir siendo así. Y les ofreceré más contenido. Estoy elaborando Expediente Rossonero, que es una serie de episodios. No tiene final, pero están preparándose los contenidos sobre la historia del Milan, las anécdotas, lo que se habló en el campo, los jugadores, las leyendas, partidos memorables, ¿no? Hablaremos sobre nuestras incursiones en Champions, sobre los jugadores que marcaron e hicieron la diferencia, ¿no? Los pormenores, qué sé yo, el ingreso de Kaká al Milan, lo que se habló de él, cosas así, ¿no? Y esto creo que les va a gustar, porque es parte de nuestra historia, de nuestra cultura como milanistas, y nos va a hacer muy bien, una especie de biblioteca, hemeroteca del Milan, para que podamos consultarla y también recordar con una sonrisa nuestras grandes hazañas en las canchas, como el diablo que somos. Les mando un fuerte abrazo, Forza Milan, y hasta la próxima.